Hare Krishna, muy buenos días. Namaom Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre magnífico Srimad Bhagavatam. El último texto que se leyó dice lo siguiente: el señor Brahma vio en los planetas Vaikunta la personalidad de Dios, quien es el señor de toda la comunidad de devotos, el señor de la potencia de fortuna, el señor de todos los sacrificios y el señor del universo, y quien es servido por los principales servidores, tales como Nanda, Sananda, Pravala y Arjana, sus asociados íntimos. O sea, el texto también mencionábamos que la visión o la toma de conciencia de lo trascendente por parte de Brahma ocurrió de modo progresivo, no ocurrió de modo todo al unísono. Por tanto, nos habla de una progresión necesaria, de un ordenamiento necesario, nos habla de todo un proceso en la toma de conciencia o el ejercicio de toma de conciencia de Dios o toma de conciencia de Krishna o toma de conciencia trascendente. Y esto nos alerta también de cualquier exposición por parte de alguien que de pronto así de la nada hable de un acceso a lo profundo de lo que llaman Dios. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso porque la mente es muy atrevida. Acá menciona a la Suprema Personalidad Absoluta como el Señor de los devotos. Evidentemente, los devotos del Absoluto solamente tienen al Absoluto como Señor, solamente tienen a la verdad perfecta y al amor perfecto como su Señor. Dice al Señor también de la potencia de fortuna, o sea, toda fortuna, toda verdadera fortuna, realmente, o todo verdadero beneficio completo y pleno y cierto, únicamente viene del Señor, o sea, es la fortuna sierva, potencia sierva del Señor. Esta servidumbre, así como todas las otras servidumbres relacionadas al Señor, no son servidumbres obligadas, no son servidumbres por un motivo o por otro, son servidumbres totalmente espontáneas y amorosas que se dan como resultado natural de el quedar inundado por el sentimiento de amor por Dios y por tanto un estado de atracción completa. Sabemos por experiencia propia, todos pueden dar crédito de eso, que cuando algo te atrae en cierta medida, en esa misma medida te atrapa, te cautiva, en esa misma medida te pones en función de ese algo. Así que cuando algo logra atraer a todas tus potencias totalmente y lo logra hacer de manera completa y perfecta, entonces quedas también completa y perfectamente a la disposición de ese algo o de ese objeto de atracción y de amor. Aquí hay alguna cuestión también interesante, por ejemplo, en el mundo material, cuando hablamos de amor, generalmente lo asociamos con la palabra atracción y más bien esa atracción y muy raramente se encuentra en gran presentación el verdadero sentido del amor. A tal punto que si esa atracción ya no está o cambia o aquello que te atraía ya no está, entonces la famosa dedicación empieza a perderse. Por tanto, se debe suponer que nunca fue
nunca fue real amor en el sentido trascendente y puro de lo que significa o podría significar el término amor, al menos desde el enfoque de la cultura védica o desde el enfoque trascendente o desde el enfoque también místico. En el plano de conciencia trascendente o el plano de conciencia espiritual, la cuestión del amor y la atracción no funcionan en el sentido de querer poseer. O sea, no es que se quiere poseer aquello que te atrae, sino es que hay una continua tendencia de ponerte en función de aquello por lo cual estás siendo atraído. En el plano de conciencia material te atrae algo y quieres disfrutar de ese algo. En el plano de conciencia espiritual es lo contrario. O sea, quieres ofrecerte completamente en ese sentido. Y ese deseo de ofrecimiento no depende de nada, ni está condicionado por nada, ni está sujeto a nada. Entonces dice el Señor de toda comunidad de devotos, el Señor de la potencia de fortuna, el Señor de todos los sacrificios. O sea, si observamos la literatura védica y observamos también otras culturas, vamos a ver que todas culturas que avanzaron espiritualmente daban una importancia grande a la cuestión del sacrificio o a la cuestión del ofrecimiento, a la cuestión de la entrega, entendiéndose sacrificio, esa necesaria entrega que siempre hay que hacer en toda adquisición. O sea, Bhagavad Gita enseña que el simple hecho de la existencia exige una cierta cuota de sacrificio. De hecho, para que la construcción material, llamada existencia material, se mantenga constantemente, algo se está sacrificando para poder obtener otra cosa. Continuamente todo, hay un dar y un recibir, hay un ciclo interminable. Si ese ciclo se interrumpe, si ese ciclo se intenta quedar con una sola parte, entonces evidentemente deja de funcionar la maquinaria de la existencia. Entonces el dar en el mundo material, el objeto del dar, el sentido del dar a aquello a lo cual se ofrece en sacrificio algo, consciente o no conscientemente, varía, porque y está en dependencia también del que ofrece, pero realmente en el plano trascendente o el plano de la comprensión esencial se observa, se puede comprender con claridad que el verdadero y único objeto de todo sacrificio, es decir, a aquel o aquello hacia lo cual toda potencia debería ser dirigida, toda potencia de la chispa viviente debería ser dirigida, ese es el Señor Supremo. O sea, por eso vamos a ver que la persona devota va a ponerlo todo en función del Señor Supremo, repito, sin esfuerzo alguno. En un principio el esfuerzo siempre está porque la práctica de la devoción en un principio no es real, no es sincera, no es natural, sino es un ejercicio, por decirlo así, legislado por la religión, por esto, por la sociedad, por lo que sea, y te dice, mira, tienes que hacer esto para Dios, mira aquello. O sea, es más bien una imposición, un llamado cultural de algunas culturas, pero cuando ocurre la real transformación, en la medida que se va purificando el corazón y se va liberando una de las cuestiones del ego falso y de los deseos que eso implica, entonces de forma natural comienza a sentir la atracción hacia el Señor Supremo y uno entonces comienza a dirigir sus potencias hacia Él. Tu potencia de pensar, tu potencia de crear, tu potencia de hablar, todas las potencias empiezan a ser dirigidas en función de Él, en función de el agrado del todo amoroso. Y por tanto ahí se le comprende como el Señor de todos los sacrificios, todas las ofrendas, y esa es la perfección de la ofrenda o la perfección de los sacrificios. O sea, hasta que se llega a la perfección de que tu propia existencia, tu propio existir con todo lo que incluye, entonces se coloca justo allí, como se dice poéticamente, a los pies del amoroso y siempre bueno Señor, al quien y hacia dónde estén dirigidas siempre todas las glorificaciones. También dice, y quien es servido por los principales servidores, y ahí mencionas algunos nombres clásicos de la literatura védica. Entonces pasamos al
al siguiente texto. Voy a saltar 2 textos que hacen descripciones muy védicas sobre la forma específica del Señor en ese caso, y voy a pasar al texto número 18 de este capítulo 9, que dice: el Señor Brahma, viendo así a la personalidad de Dios en su plenitud, fue dominado por el júbilo de su corazón, y así pues, con éxtasis y amor plenos y trascendentales, sus ojos se llenaron de lágrimas de amor. Así él se postró ante el Señor. Esa es la manera en que el ser viviente, el ser que está ya en el nivel de despertar puro, el Paramahansa, la criatura completamente ya buena y despierta, puede lograr la perfección máxima. O sea, cuando Brahma tuvo conciencia, logró el nivel de conciencia de ser consciente de lo absoluto concretizado, o sea, de la verdad pura, el amor puro, todo puro, personificado, o sea, localizado, lleno de detalle y directamente constatado. Entonces sintió que se inundó completamente, o sea, Brahma se inundó completamente de un profundo sentimiento de amor y también de reverencia. Dice que lo dominó el júbilo de su corazón, la percepción directa en algún sentido de una de las expresiones del amor puro y de la verdad pura, o sea, de alguna de las expresiones de Dios, es siempre jubilosa para el corazón aquel que ya se ha purificado. En el caso de la Shura o persona que está llevando un modo de vida envidioso y desfavorable y que es hostil con relación a Dios o al amor puro, para esa persona no es jubiloso el encuentro con el amor puro, porque el encuentro con el amor puro le molesta porque choca con sus intereses. Pero el devoto que ha ido y está purificando su corazón puede reconocer cuando está encontrándose con algo relacionado a Dios o al amor puro, porque su corazón, sin razón lógica, se exalta. Siente gozo profundo, que es un gozo muy diferente a la alegría que se siente cuando se ha logrado una meta, cuando se ha conseguido algo, cuando se ha tenido un placer. Es un gozo diferente y es un gozo no manejado por los reflejos de la mente, es un gozo que se filtra desde lo trascendente, desde lo misterioso, desde aquella área del existir que se encuentra más allá de la burbuja del ego falso. Dice: y así pues, con éxtasis y amor, plenos y trascendentales, o sea, no atados a los conceptos de éxtasis según este mundo, ni de amor según este mundo, o sea, lleno de ese amor extático, lleno de sus síntomas de amor verdadero. Dice que sus ojos se llenaron de lágrimas de amor, o sea, uno de los síntomas del éxtasis de amor, a decir de la literatura védica, es el surgimiento de lágrimas de gozo y que no tienen motivo aparente alguno. No hay una buena noticia, no hay nada, simplemente se está experimentando la presencia de algo que te inunda en total un gozo en lo profundo. Dice que así él se postró ante el Señor, o sea, automáticamente esa sensación jubilosa, pero al mismo tiempo de realeza. O sea, hay 2 cualidades fundamentales en la verdad y en el amor, y estas cualidades pueden ser descritas como la belleza en el sentido más profundo de la palabra, o sea, supremamente hermoso, supremamente sublime, como diría Martí. La belleza es una categoría y lo inmediatamente superior es lo sublime. O sea, la belleza es sublime, el Señor es sublime en todo sentido, y por tanto también en cuanto a belleza es también sublime, en cuanto a dulzura, en cuanto a poder, ternura, en cuanto a atracción es el Señor sublime, o sea, no tiene límites, es la perfección
que siempre se está perfeccionando, y no porque sea imperfecta, sino porque siempre está en un misterio de eternidad creciente, o sea, creciente perfección, donde la perfección anterior no es menos que la siguiente, pero a la misma vez la siguiente es más plena que la anterior, sin que la anterior haya dejado de ser plena. ¡Qué misterio! ¿Verdad? Tan hermoso, maravillosos son las cosas del amor. Así que la realeza también, o sea, el primer acercamiento generalmente a lo trascendente es el misterio. El ser humano empieza a rozar, a sentir, a presentir un misterio grande, y la primera forma de concebir a lo misterioso es mediante el temor. O sea, siente que hay algo grande allí, siente que hay algo poderoso, inmenso, que él no puede explicarse, que él no puede tampoco controlar ni nada. Entonces viene el primer sentimiento de temor. El temor se mezcla después con el respeto, y ese respeto entonces va ganando y va sobrepasando al temor, ese temor de miedo, y va pasando al temor respetuoso, y así una serie de sentimientos se van imbricando y se van relacionando para ir dando lugar a sentimientos más profundos, hasta que llega al final, en la perfección, el sentimiento de amor puro por Dios, donde todo lo demás está incluido, pero en la justa medida, aunque es dinámico. O sea, esto quiere decir, va a matizar ese sentimiento de amor puro, que aunque se expresa en una variedad ilimitada de matices, todos por supuesto los matices del amor. Entonces allí ese sentimiento de estar frente a la realeza, de estar frente a lo más magnánimo, entonces lleva a la reverencia, y dice que Brahma cayó de rodillas, o sea, ofreció reverencias, fue espontáneamente llevado al estado de reverencia. Brahma no lo hace por protocolo, no hay protocolo en esta escena, puesto que todavía no ha sido establecido lo protocolar en el universo, ya que el universo no se ha creado. Vamos a recordar, está teniendo Brahma un acceso a lo trascendente, sino que simplemente la conducta natural y espontánea del corazón puro frente a aquello que reconoce como lo magnánimo, como lo más grande y hermoso, es simplemente un sentimiento de sumisión, un sentimiento de respeto. Y habíamos dicho que en el plano de lo trascendente no hay diferencia entre el sentimiento y la expresión de dicho sentimiento. No es que yo siento y después ocurre, no. Lo que ocurre es la manifestación directa del sentimiento, no hay intermedio. En la medida que sintió, fue inundado por esa percepción de la realeza, en la misma medida su corazón quedó a los pies de la realeza, y por tanto aquello que era o es la forma de Brahma también automáticamente ya estaba en una postura, en una pose, en una imagen, en una apariencia que fuera, ¿cómo se dice? Cuando congruente con dicho sentimiento. O sea, el propio sentimiento se personifica en todo sentido. Dice, y así él se postró ante el Señor. Esa es la manera en que el ser viviente Paramahansa, ya el autorrealizado, el perfeccionado, puede lograr la perfección máxima. La total reverencia, el total sentimiento espontáneo de entrega amorosa, de entrega voluntaria, de entrega natural y genuina al Señor, cosa que no se consigue por voluntad propia, sino que ocurre como resultado del amor puro por Dios. La literatura védica lo sitúa como un fruto. No es algo que ya está, es un fruto, es el resultado de todo un cultivo, de una total entrega. Por tanto, de nada sirve buscar sentir amor por Dios. El amor por Dios no se busca, así como ningún amor se puede buscar, puesto que no es resultado de nuestra voluntad. Uno se va entregando un proceso de cultivo, el que más tenga que ver con la personalidad de uno, con la época, con las condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y se entrega ese proceso con una buena guía, con un buen proceder científico, lúcido, etcétera, etcétera. Y se abandona el proceso. El proceso va haciendo su juego, uno sigue haciendo también su papel, y a su debido tiempo entonces van ocurriendo el suceder de las diferentes etapas, hasta que
en la etapa más completa, difícil, rara de alcanzar por nuestras propias resistencias, ocurre el acceso a lo que se conoce ya el ámbito del amor por Dios. Nadie sabe cuándo es que ocurre exactamente, cómo es que ocurre, porque simplemente la criatura lo percibe y no sabe cómo fue que fue entrando a ello. Pero el punto es que es un fruto, no es un... ¿Qué pasa? Que cuando ese fruto ocurre en diferentes criaturas, evidencia síntomas comportamentales, síntomas de pensamiento, síntomas de lenguaje, y entonces después venimos nosotros, los seres humanos comunes y envidiosos, y por tal de estar en esa misma postura imitamos el mismo lenguaje, el mismo pensamiento, o sea, armamos un personaje, creamos un personaje de aparente ser inundado por amor por Dios, y si somos buenos en eso damos esa apariencia, pero es mentira. Es mentira, es una construcción. Lo malo de esa construcción es que te impide seguir avanzando, o sea, porque te encierra en un círculo mental de locura, de vínculo con Dios o de relación con Dios. Por tanto, en ese sentido, cada vez que uno se descubra intentando hacer eso, debe corregirse o al menos dejarse corregir por otros para poder seguir avanzando en el verdadero sentido del cultivo de amor por Dios. En Srimad Bhagavatam, canto número 10, que es el canto donde se describe a Krishna como tal, o sea, el Señor en su aspecto como Krishna, en Vrindavan, etc. Hay un texto en el capítulo 14, creo, el texto número 3, donde Brahma le dijo a Krishna: oh mi Señor Krishna, el devoto que abandona el sendero de la especulación filosófica empírica, la cual tiene como objetivo absorberse en la existencia del Supremo, y que se dedica a oír a un sadhu o persona santa verdadera y sincera, hablar de tus glorias y actividades, y que vive una vida honesta, desempeñando la ocupación que corresponde a su vida social, ese devoto puede conquistar tu compasión y misericordia, aun a pesar de que tú eres conocido como Ashita, es decir, como el inconquistable. O sea, este texto lo leo porque está vinculado a lo anterior, o sea, donde el señor Brahma cae a los pies totalmente de la suprema personalidad de Dios. El texto comienza diciendo que el devoto que abandona el sendero de la especulación filosófica empírica, el sendero de la filosofía pura y tratando de comprender qué es la verdad absoluta, qué es Dios, etcétera, etcétera, y que ese sendero lleva a hacerse uno con el Supremo, a fundirse en el Brahman, como le quieran llamar. Dice que deja de hacer eso y comienza a dedicarse con empeño, atención, etcétera, etcétera, a escuchar a un sadhu, a una persona santa, verdadera y sincera, hablar de la gloria y de las actividades de la suprema personalidad de Dios, y que junto a ese hábito de escuchar sincero, entregado, se dedica también a vivir una vida honesta, una vida simple, una vida sencilla, desempeñando las ocupaciones que correspondan a su vida social. O sea, según la literatura védica, cada forma de vida tiene sus propias ocupaciones por las cuales puede, sin dejar de lado sus deberes, acercarse a la misma vez a Dios. Dice que la persona que hace eso, entonces puede conquistar tu compasión y misericordia, o sea, la compasión y misericordia del amoroso Señor, aun a pesar de que el Señor es inconquistable. O sea, una de las cualidades de Dios o de la suprema personalidad de Dios es que nadie lo puede vencer, nadie lo puede conquistar, pero dice la literatura védica que eso no es tan así, porque una persona que se dedica a hacer lo anterior, escuchar hablar sobre sus glorias, sobre sus cualidades, a vivir una vida tranquila, sencilla, de devoción, de servicio, entonces termina siendo el conquistador del propio Señor. El Señor se coloca, dice la literatura védica, a los pies amorosamente de ese devoto, que dicho sea de paso, también está a la vez colocado a los pies de su Señor. Qué bonito, qué hermoso, pero sobre todo qué lleno
de guía y de conocimiento está ese texto para aquellos que lo quieran escuchar y reflexionar sobre él. Que la gracia y el amor de Dios nos acompañe y que nos podamos ir situando en el verdadero entendimiento de lo que significa la entrega real y amorosa y genuina hacia los pies del Señor. Hare Krishna, buen día. Estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare